Vamos a compartir una porción de la palabra en preparación para la cena del Señor. Como es costumbre, hoy nos reunimos, igual que cada semana, los sábados. En realidad es el comienzo del octavo día, según el calendario de Dios. El día bíblico comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces hoy ya estamos en el octavo día. Le llamamos sábado por costumbre, pero estamos en el domingo, que es reconocido como el día del Señor porque en ese día Él resucitó. Hoy nos reunimos para recordar, para hacer memoria de la muerte del Señor. Y es un mandamiento para la iglesia. Y dice que es hasta que Él vuelva. Entonces, no es por un tiempo, no es porque de pronto las cosas cambiaron en las naciones, sino que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo. Y allí esa palabra encierra muchas cosas. Su regreso. La iglesia debe estar atenta, preparándose, entendiendo los tiempos, porque el mayor anhelo de la iglesia, que es la novia del Cordero, es el regreso de su novio. Debemos recordar que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero prometió regresar. Y prometió regresar para tomar a la novia. En la costumbre hebrea, cuando el novio pedía a la novia y la novia le era concedida por su padre, se hacía un compromiso. Y ese compromiso era como si ya estuviesen casados. La novia tenía que mantenerse fiel hasta el regreso del novio, porque el matrimonio no era al día siguiente ni era a los pocos días, sino que eso le permitía al novio preparar un lugar para la novia. La Biblia dice que dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, en este caso, el novio iba a dejar la casa de sus padres para hacer su casa, tomando una esposa para él. Esa figura es la figura que nos ayuda a entender quiénes somos y para quién vivimos. Algo que se ha olvidado. Se ha olvidado porque pues no atendemos las escrituras. Entonces lo que pasa es que la novia se olvida del novio, se cansa de esperar y se consigue otro amante o se consigue otro esposo. Y ha sido la historia de la iglesia. La iglesia se ha casado con lo terrenal, dejando de ver a aquel que es el celestial, aquel que hizo promesa. La promesa del Hijo de Dios es una promesa fiel. Viene por la novia. Mientras tanto, nosotros le esperamos recordándole lo que hizo por la novia, porque somos la novia del Cordero, por causa de la muerte en la cruz. Esto quiere decir que el novio pagó una dote muy alta. Los novios pagaban una dote a los padres de la novia. En otras palabras, los padres, cuando tenían hijas, esas hijas las entregaban a los pretendientes, pero los pretendientes, según el valor de estas hijas,
tenían que pagar una dote. Y esa dote a veces era en dinero, otras veces era en especie, en ganado, etc. Pues mire que la dote que pagó el padre de este novio fue al novio mismo, fue la vida misma del novio, un precio de sangre, y no de 1 litro de sangre, sino de toda la sangre. Digo esto porque es necesario que recordemos el altísimo precio que el novio pagó por la novia, al padre de la novia. En este caso, ¿cuál es el padre de la novia? Dios mismo. Dios mismo concedió a la novia, se la entregó, hizo un compromiso, está tasado, el padre recibió el precio y el padre sella ese precio con el Espíritu Santo. Son las arras. Con las arras. Las arras es una palabra usada, es una figura usada cuando se hace un compromiso. Y en ese compromiso el que incumple tiene que pagar las arras. En este caso, pues, ¿qué pasaría si el padre incumpliera? Si el padre no entregara a la novia, si las arras son la sangre. Complicado, ¿no? Entonces, tenemos que estar sellado a precio de sangre, pero confirmado con el Espíritu Santo que somos para el novio. Entonces nos reunimos es por esa causa, a recordar, queridos hermanos, que el novio viene pronto. Y que mientras que el novio viene, la iglesia sirve a Dios. La iglesia se santifica, se prepara y jamás deja de olvidar a ese novio fiel que se encuentra en los lugares celestiales preparando una casa para la novia. Así lo dijo él. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El lenguaje de la Biblia tiene mucho que ver con el compromiso que un novio hace con una novia. Eso comienza desde el principio, desde el Génesis, con los primeros hombres, varón y hembra, creados a imagen y a semejanza de Dios. Pero esa imagen y esa semejanza, mire, varón y hembra creados a imagen y a semejanza, ¿cuál será? ¿De dónde toman esa imagen y esa semejanza? Si pudiéramos nosotros correr el velo y pudiéramos ver, fíjese que es varón y hembra, a imagen y a semejanza de Dios, dice. ¿Dónde está la realidad? El novio con la novia, Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo y la iglesia son la realidad. Y la imagen y la semejanza, varón y hembra. Esposos, el matrimonio. Pero todo eso nos habla es de Cristo y de la iglesia, que desde antes de la fundación del mundo, por eso Pablo se remite a antes de la fundación del mundo, cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quiénes bendijo? A los que predestinó para que fueran santos y sin mancha delante de Él. O sea, que fueran conformados a la imagen y a la semejanza de Cristo, de ese varón, de ese novio. Bien, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo está el mundo? ¿Entendiendo, discerniendo estas cosas? ¿Las conoce? ¿Se prepara?
Pues no, no creo. Ahora huele a pólvora. Están celebrando la victoria de un equipo de fútbol. A eso ha llegado el mundo. A eso y a cosas peores. Sí, a celebrar, a hacer fiestas. De cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia, que no tienen ninguna validez delante de Dios. Bueno, no voy a hablar de fútbol porque no soy un experto en fútbol. Pero igual que el fútbol o cualquier otra cosa, se puede convertir en el Dios del hombre, en el ídolo, sí, en donde él pone sus ojos y lo adora, se postra delante de él y lo adora, como si fuera su Dios. Porque fíjese, es que ¿qué es lo que hace Dios para el hombre? O los dioses. ¿Por qué los hombres buscan los dioses? Los han buscado. Porque los dioses tienen algún tipo de poder de resolver problemas en los hombres. Y en los pueblos paganos había multitudes de dioses que resolvían los problemas del alma, que tiene deseos, que tiene codicia. Entonces había dioses que concedían según esos deseos. Dioses falsos, ídolos, ¿sí? Como se le llama también en la Biblia, a los que les hacían imagen y semejanzas de cosas que estaban en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra, y se postraban delante de estos ídolos, de estas figuras de madera o de metal, que tenían formas de animales, formas de humanos, formas de demonios, etc. Idolatría. Idolatría. Y ciertamente cuando se sacrificaba a los ídolos, a los demonios se estaba sacrificando. Y los demonios concedían según esos sacrificios. ¿Acaso Satanás no le dijo a Jesús, llevándolo a uno de los montes más altos y mostrándole los reinos de este mundo? No le dijo, mira, estos reinos a mí me han sido dados, yo te los puedo dar si postrado me adorares. Sí, Jesús no le dijo mentiroso, a ti no te han dado los reinos. Jesús le dijo, mira, solo al Señor tu Dios adorarás, porque eso es lo que está escrito. ¿A quién adoramos nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Dónde está nuestro corazón? Muchas veces hemos exhortado a los hermanos sobre ese asunto relacionado con las reuniones que son en el Señor, sobre todo esta reunión que es en el Señor, porque a veces hay impedimentos, los reconozco, barreras que se levantan, que nos hacen difícil asistir a esta reunión. Bueno, aquí estamos, gloria a Dios. Aquí estamos, a pesar de las barreras. Algunos vienen de muy lejos y pudieron sortear las barreras y están aquí por causa del Señor. Y eso también es digno de alabar. Lo que no es digno de alabar es que a veces se levantan barreras que son más barreras mentales que físicas y no venimos a la reunión porque estamos cansados o porque se nos ocurre hacer otra cosa distinta. No discernimos lo que significa reunirse por causa del Señor. No quiero distraerme con el mensaje, como si me fuera para la estratosfera. Volvamos al punto. Estamos aquí por causa del Señor. No es por causa ni siquiera de nosotros, no es por causa de que vamos a pasar un momento sabroso. No.
Nos reunimos porque tenemos la fe, la certeza de que el Señor está aquí, de que siendo omnipresente, porque lo es y está en todas partes, pero principalmente está en el lugar donde le invocan, donde dos o más se reúnen para invocar su nombre. Y Él está, Él lo ha dicho. Entonces, si Él lo ha dicho y Él es fiel, pues aquí está el Señor Jesús. Aquí está en medio de nosotros. No le damos la bienvenida, porque quien da la bienvenida es Él, es el que convoca. Nosotros no le convocamos, aunque sí está escrito, convocamos el nombre del Señor, los que invocan el nombre del Señor. Pero mire que el Señor es el que nos convoca. Por medio de la palabra vemos que es un mandamiento más que una invitación. Diferente una invitación a un mandamiento, ¿verdad? Una invitación es opcional. Yo veré si voy o no voy. ¿Hay que llevar regalo? Sí, hay que llevar regalo. Ah, entonces de pronto no voy. Bien, este es un mandamiento donde hay que traer regalo. Hay que traer ofrenda. Porque cuando uno se presenta delante de un rey, si entendemos lo que es la costumbre, nadie se presenta delante de un rey si no trae ofrendas. Eso sería un insulto al rey. Hay que traer ofrenda. Y la ofrenda es el corazón. Lo que traemos principalmente al Señor es nuestro corazón. Un corazón agradecido, un corazón que quiere exaltarle, bendecirle. Por eso los cánticos. Hermano, los cánticos no es para que nuestro oído se agrade con las voces bonitas. Los cánticos son para el Señor, para que Él sepa que tiene un pueblo aquí en esta ciudad. Claro, Él sabe, pero Él quiere también ver a su pueblo reunido. Cada vez que lo hacemos con ese fin, con el recordar la muerte de su Hijo. Qué importante es este memorial. Y qué importante hacerlo como la Biblia nos enseña que hay que hacerlo. Para que no lo hagamos porque sí, porque es la costumbre. Entonces podemos estar presentes de cuerpo y estar ausentes en nuestro corazón. Nos vinimos a la reunión para que los hermanos vean que hemos venido, pero el corazón no está en la reunión. Entonces allí comienza el Señor a examinar. ¿De verdad viniste por mí? ¿Y por qué llegas tan tarde? ¿Acaso no entiendes que soy un rey? ¿Acaso no entiendes que yo soy el que te convoqué? ¿Acaso no entiendes que yo estoy aquí esperando que llegues? Hermanos, maduremos en ese sentido, es importante. Yo sé que a veces las barreras nos impiden llegar. Hoy que quisimos salir temprano a la hora y resultó que las llaves se me habían quedado adentro de la casa. Le pregunté a Janine y también las llaves de ella estaban dentro de la casa. Eso nunca pasa, pero hoy pasó. Hoy pasó. Entonces no había manera de venirnos en vehículo, nos vinimos a pie. Pero allá está Janine buscando un cerrajero para que podamos hoy dormir en la casa, porque no hay manera de entrar. Una barrera. Pero ¿cómo la resolvemos? Vámonos para la reunión. Es que la reunión es la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia no es dormir hoy en la cama. Bueno, quiera el Señor permitirnos que podamos hacerlo. No sé.
puede ser que sí, puede ser que no, pero aquí estamos en el Señor. Sí, disfrutando en nuestro espíritu la presencia del Señor en medio de su pueblo, porque estoy absolutamente seguro que Él está aquí, como está siempre en cualquier lugar, pero sabiendo que Él está, entonces tenemos es que estar muy pendientes de qué es lo que hacemos para Él. Y eso puede cambiar nuestra perspectiva de hacer las cosas, de vivir para Él. Porque lo que hacemos debemos hacerlo para Él. Si hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo como si fuera para Él. Cualquier cosa. Vamos a comer como si fuera para Él. Vamos a dormir como si fuera para Él. Vamos a trabajar como si fuera para Él. Vamos a celebrar con mayor razón. Es para Él. Sí, eso es la fe. La fe. La fe es la ventana que se abre, que me permite ver al Señor en todas las cosas. Como era David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque David veía al Señor en todo. En todo, hasta en las circunstancias más adversas, él podía ver al Señor. Y era un hombre que temía, porque sabía que el Señor estaba. Y sabía que el Señor era santo, que era justo, que era veraz, y que no se podía vivir delante de Él con una fachada, escondiéndome como si el Señor no me viera. Pues Él me ve en todo. Entonces, si Él me ve en todo, pues hombre, no seamos hipócritas delante del Señor. Presentémonos delante del Señor desnudos, no como Adán, se esconde y se cubre. ¿Y para qué me desnudo? Para que el Señor me pueda vestir. Porque Él me viste, para que la vergüenza que me da el estar desnudo no esté. Él me va a vestir, de sí mismo me va a vestir. O sea, el nuevo hombre, no el viejo, que está viciado. Y viciado habla de qué? De pensamientos que no son conforme al Señor. Esos son los vicios. Son las cosas que acostumbramos a hacer cuando estábamos sin Cristo y las seguimos haciendo ahora que decimos que estamos en Cristo. No es justo. Eso no está bien. No está bien, porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas han pasado, ya no debemos vivir como vivíamos cuando estábamos sin Él. ¿Cierto, hermanos? ¿Es verdad? Yo creo. En todo. Sobre todo cuando lo hacemos delante también de los hermanos. Como iglesia, como el cuerpo de Cristo. En nuestras reuniones. Que la iglesia del Señor sea la diferencia. La diferencia de un mundo que no conoce al Señor y que vive para aparentar. Ellos sí llegan temprano porque están aparentando. Eso sí. Ellos no los invitan a un evento importante donde está el presidente y llegan temprano. Y se vienen bien presentados. Apariencia. Pero ¿y nosotros? Hermanos. Discernir tiene que ver con eso. Con entender de quién somos, qué hacemos para aquel que nos compró a precio de sangre. Porque aquí la Biblia, en esta porción que voy a leer, dice que Él nos compró con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿qué somos según la Biblia? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, el Padre del Señor Jesús, también que es nuestro Padre. Sí, si fuéramos a estudiar lo que hacían los reyes,
y los sacerdotes, ellos tenían disciplinas, protocolos, cosas que se tenían que conocer y cumplir. Y estaban en la carne, pero las cumplían. Y a veces aquellos que se encuentran en la carne nos pueden enseñar, porque ellos son cumplidores. Pero nosotros que tenemos una libertad, nos aprovechamos de esa libertad, pero para vivir sin reglas. Pero hay reglas, las de Cristo. No las de Moisés, que nos obligan a la circuncisión, cosas externas. Pero las leyes que son para el corazón, esas leyes no fueron abolidas. El Señor vino a establecer su propia ley. La ley de Él, que es la ley de vida. La que permite que mi corazón viva una vida verdadera delante de Dios. No una vida falsa, sino una vida verdadera. Y esa vida verdadera delante de Dios, pues debe expresarse cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo. Cuando todos los que están aquí, que son muchos, en realidad somos uno porque estamos en Cristo. Y si somos uno, debemos tener una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, o sea, una misma mente y un mismo corazón. Y eso solamente lo produce el Espíritu de Santidad, que habita en nosotros cuando le permitimos al Espíritu, ¿sí?, expresar la vida de Cristo en nosotros. Y poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si todos pudiéramos decir eso, y sea Cristo el que vive en nosotros, eso sería, se imagina, hermano, ¿qué iglesia sería? ¿Qué iglesia seríamos? Cristo viviendo en su cuerpo, como lo quiere hacer. ¡Oh, qué gloria! Pero así fue al principio. Al principio de la iglesia así fue. Así fue. Y es lo que nos muestran las cartas, sobre todo el libro de los Hechos, que nos da ejemplo. ¿Para qué? Para poner un estándar al cual podamos nosotros apuntar y nos podamos medir en esa regla y saber si estamos o no estamos, qué tan lejos estamos, qué debemos hacer para llegar a esa medida. Es una medida justa, es la medida del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la iglesia tiene que ajustarse. Nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos en la gracia que nos ha sido dada. Ya no en nosotros, no en nuestro hombre natural. El hombre natural no sirve para este asunto. Por eso el nuevo nacimiento o regeneración del Espíritu nos permite vivir en Cristo. O sea, ya no en el terrenal, sino en el celestial. Para que seamos para el celestial, porque Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. La otra es de la carne y no es para Dios. Dios no la recibe. Ya no, porque las condiciones han cambiado. Sí, la cruz cambió las condiciones. La cruz hizo un antes de Cristo y un después de Cristo. Hasta el calendario es así, ¿no? Estamos en el año 2019 DC, después de Cristo. Y es a nivel universal. Entonces, hermanos, a fin de no extenderme mucho, estamos aquí para recordar quiénes somos, quién es Él. ¿Quién es Él? Discernir. Discernir es como entender, tener un entendimiento espiritual
de las cosas que hacemos y para quién las hacemos. Porque si no las entendemos, las vamos a hacer en la carne y no tienen validez. Pero si las entendemos, las vamos a hacer en el Espíritu, que tienen validez. Somos sacerdotes para Dios. Debemos entonces hacer las cosas como lo somos, para Dios. Ya no sacerdotes según el orden de Leví. No somos de esa sangre, no somos de ese linaje. No lo somos, no somos judíos, no procedemos de Israel. Somos de las naciones gentiles, los pueblos que eran paganos, los que no tenían nada. No tenían nada, no conocían a Dios, solo conocían los ídolos, los dioses, a los que las naciones se les postraban, les adoraban. Pero ahora por el Evangelio, los gentiles al oírlo se han enterado que no hay sino un uno y verdadero. Sí, a quien hay que adorar, porque además es el creador de todo. Él creó todo, todo lo que existe, lo creó Él. Tanto lo espiritual como lo terrenal, eso lo creó Dios por medio de su Hijo. Porque su Hijo también intervino en la creación, al igual que el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces aquí estamos nosotros como sacerdotes de ese Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero es que a veces ni lo entendemos, entonces por eso, ¿qué era esto que el cristiano? No le damos la importancia, pero tiene mucha importancia. Demasiada importancia, mucha más de la que podemos nosotros entender. Lo que Cristo hizo por nosotros, la posición que obtuvo para nosotros cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando íbamos camino a la muerte eterna, al lago de fuego, el lugar a donde Satanás y sus ángeles van a ser echados. Pero fuimos librados de eso. Sí, arrancados, diría yo, arrancados por el poder de Cristo en la cruz del Calvario, para trasladarnos al reino de la luz. ¿Sí? Entonces estamos despertando, como dándonos cuenta en dónde es que estamos, porque estábamos tan entretenidos y tan confundidos y tan perdidos en ese reino de tinieblas que no sabíamos, pero ahora sabemos. Ahora sabemos quién fue el que nos rescató, el precio que pagó, lo que hizo con esa sangre que nos constituyó en un linaje celestial. Somos del linaje de Cristo, un sacerdocio del Rey, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué hace ese sacerdote? Comunica a otros. Si de verdad entiende, si de verdad sabe que fue salvado, si tiene el Espíritu Santo, no puede dejar de hablar de lo que le ocurrió. Y ese será por el resto de su vida su mensaje. Ese será el mensaje. Para que otros también, oyendo ese mensaje de nuestros labios, también quieran salir de las tinieblas, ingresar al reino del Hijo, para adorar a Dios. Entonces los que van saliendo, van llegando al reino de Dios, que es el reino que Dios preparó para el Hijo, para que los que creen en el Hijo puedan disfrutar de ese reino ahora y por siempre. Porque en el momento en que se nace de nuevo, ya se está en el reino eterno de Dios. Aún la muerte no puede suspender nuestro ministerio, porque nuestro ministerio en el Hijo es eterno. El cuerpo perece, sí, el cuerpo perece, pero nosotros seguimos. Y habrá una resurrección de cuerpos, sí, gloria a Dios que va a darse una resurrección de cuerpos. Pero mientras que ese día llegue, nosotros esperamos
al Señor. Y le esperamos siendo fieles. Lo que significa es guardando su palabra, perseverando, teniendo la paciencia necesaria que te da la fe y que te permite tener un poder de aguante hasta que se cumpla todo lo que está escrito. Y mucho de lo que está escrito no se ha cumplido aún, y se va a cumplir en la venida del Señor Jesús, la cual la iglesia anhela. Tanto el Espíritu como la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven, ven, ven. Tiene mucho significado ese ven. Ese ven quiere decir que yo quiero que venga, Señor. Estoy cansado de esta vida, estoy cansado de este sistema, estoy cansado de esto que no tiene ningún sentido, no va para ninguna parte. Ven, Señor, y rescátanos para ti. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por la promesa, Señor, que hay para nosotros, que se cumple en Cristo, el testigo fiel. Señor, ayúdanos a ser también testigos de aquellas cosas que hemos oído por el Espíritu, para que demos testimonio de eso que hemos oído y hablemos a otros, para que otros también se conviertan, arrepintiéndose, para que sus pecados les sean perdonados y puedan ingresar al reino del Señor Jesucristo. Y aquí estemos, Señor, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones adorándote, bendiciéndote, sirviéndote, Señor, levantando manos santas, sabiendo que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, el Hijo de Dios que se hizo carne y no estimó el ser igual al Padre, el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de un siervo y estando en esa condición se entregó por nosotros en una muerte atroz. Y por eso el Padre lo ha elevado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se postre toda rodilla de lo que se encuentra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesando que Él es el Señor, para la gloria de Dios. Sí, Señor, nosotros nos postramos en nuestro corazón. Sabemos que eres el Señor. Sabemos que eres nuestro esposo en compromiso. Y queremos que por medio del Espíritu Santo nos perfecciones, nos limpies, nos prepares para la venida del novio, a fin de que seamos tomados por el novio y llevados al lugar que Él preparó para nosotros. Gracias por esas promesas, Señor. Y por eso nos reunimos y por eso compartimos y nos gozamos de saber lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú has dado y lo que somos nosotros en ti. Bendito eres, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.